Experiencia cercana del más allá. Sucedió en Colombia a mediados del año 2021. La persona trabajaba con animación digital. Siendo un director de dibujos animados, no era muy creyente en lo religioso, o por lo menos hasta ese momento de su vida. Vivía en la ciudad de Bogotá. Pasaba el tiempo más que todo enfocado en su trabajo, así que no se dedicaba para nada a los temas espirituales. Además, en ese momento se encontraba en el último pico de la pandemia, donde las noticias eran casi siempre lo mismo. Todos los días muchos se iban de este mundo. La vacuna estaba en una etapa experimental y no le estaba poniendo mucha atención a eso. Así que cuando comenzó a tener los primeros síntomas, pensó que había sido solo un resfriado. No le estaba dando mayor importancia. Con el paso de los días su salud comenzó a empeorar. No sentía el olfato ni respiraba muy bien, y tomó la decisión de llamar al médico. Cuando acuden hasta su casa y lo examinan, empiezan un tratamiento. Y en ese momento para los médicos la enfermedad ya era un riesgo. Prefieren mantenerlo totalmente aislado y comienza a tener contacto con su familia, pero solamente por teléfono. Su estado de salud continuaba deteriorándose con el paso de los días. Y en una segunda visita que le hace el médico, ven que sus pulmones ya no están reaccionando a los medicamentos y deciden trasladarlo entonces a la clínica. Durante los días previos a ese traslado, como su estado de salud ya estaba tan deteriorado, no podía hablar ni recibir llamadas telefónicas, pues la incertidumbre se vuelve el pan para cada momento. Y entonces dijeron los médicos: vamos a entubarlo, ya no hay nada más que hacer. Uno de los médicos dijo que por protocolo se hacía la intubación, pero no era una garantía que el paciente pudiera salir vivo de esa situación. Pero al final tuvo la fortuna de salir adelante con esos médicos que estuvieron a su lado haciendo lo mejor que pudieron. En cuanto a la experiencia cercana del más allá, todo comenzó cuando se encontraba en la habitación donde estuvo hospitalizado. Luego se dio cuenta de que se veía hacia abajo, donde estaba su cuerpo, y lo podía observar con una visión panorámica de 360. Vio que estaba flotando a la altura del techo de la habitación, y empezó a notar que estaba el equipo médico debajo de él. Había una máquina que contenía muchos aparatos al lado derecho de la cama. Vio que en su brazo estaban colocando unas mangueras y algunos equipos alrededor de su pecho, y dijo en ese momento: me fui de este mundo. Y de repente apareció en un lugar completamente blanco, que tenía nubes en el suelo, y había dos entidades gigantes delante de él, como los llamados cíclopes de un solo ojo, que se asemejan mucho a los ángeles porque desprendían unos filamentos o destellos blancos parecidos a plumas. Tenían también una aureola en la parte de atrás de sus cabezas. Luego ellos le dieron la oportunidad de acercarse, y les dijo con mucha angustia de no estar respirando bien, y les gritó: me estoy ahogando, me estoy yendo, ya no puedo más. Entonces ellos le respondieron: tranquilo, no pasa nada, quítele atención a lo que está sucediendo en la sala de reanimación. Y de repente les hizo caso y funcionó, el no prestar atención al sufrimiento que tenía en ese momento. Y se dio cuenta de que eran muy concretos a la hora de comunicarse telepáticamente, pues la interpretación era muy fluida para el entendimiento humano. Dentro de esa comunicación les preguntó si Dios existe, y le dijeron que no había un Dios como la religión lo decía, o sea, un Dios que juzga. No existe un Dios para condenar a la humanidad. Dios es mucho más grande que eso. Dios es todo, por lo tanto es muy complicado entenderlo. La religión y la espiritualidad es una aproximación para entender a Dios. Por eso vivimos tan aislados los unos de los otros. Hay que entender que estamos conectados. No nos damos cuenta que lo tenemos frente a nosotros, y la herramienta cercana para estar con Dios es la fe. Fe en establecer la conexión, no con el futuro, no con la expectativa, sino en creer que realmente hay una comunión de donde provenimos todos realmente conectados, y no nos va a pasar nada, sin miedo, sin limitarnos, ni cerrarnos las puertas a lo infinito, a lo que es realmente la palabra de Dios. La iluminación es solo el camino que nos puede llevar hasta allá,
una herramienta con una enseñanza de vida en donde el mal realmente es la falta de conciencia. Y lo único que necesitamos en la vida es buena salud y buenas relaciones interpersonales. El sentido de la vida es crear conciencia alrededor de nosotros. En medio de aquellos seres había una puerta grande con una reja de tonalidad negra, y las entidades le hablaron las siguientes palabras: si cruzas esta puerta no vas a poder regresar, tienes la oportunidad de devolverte ya. En ese momento tuvo las ganas de decirles que sí quería cruzar, porque lo que había allí era realmente hermoso, pero se acordó inmediatamente que tenía un hijo y que tenía muchas cosas por hacer, y se dio cuenta de que estas entidades estaban ahí para ayudarle a que todo sufrimiento dejara de existir y tuviera mucha paz en su interior, para luego convertirse en un espíritu guía con tareas específicas en la tierra. Hoy en día afirma que su experiencia es única y que todo lo que vivió lo ha llevado a niveles superiores, de entender que el tiempo es para aprovecharlo y que todos tenemos la capacidad de servir con nuestra vida y nuestro trabajo. Y debemos conectarnos con todo el universo, comprendiendo que Dios está en todo y en cada momento de nuestra realidad.